El año que viene se cumplen 200 años de la fecha en la que por primera vez en la historia un ferrocarril circuló y lo hizo a una velocidad media de 14 kilómetros por hora. Tampoco fue eso algo realmente extraordinario. De hecho, durante algunos tramos los caballos que acompañaban al ferrocarril eran capaces de avanzar más rápido. Pero finalmente ese día el objetivo se cumplió y un grupo de unas 600 personas que iban encima de aquel medio de locomoción llegaron a su destino. Y aunque esto tuvo lugar en Inglaterra, muy rápidamente se extendería su uso al resto del mundo. En esta noche os invito a abrir vuestras Biblias al capítulo 2 de Filipenses. No vamos a estar hablando de trenes, pero sí de un recorrido, que al igual que sucede con las locomotoras, se llevará a cabo sobre dos rieles. Y la vez pasada hablábamos del primero de esos dos rieles, de esos dos carriles, y a la luz de lo que enseña Filipenses capítulo 2, concretamente Filipenses capítulo 2, versículo 12, confirmábamos que el primer riel de la santificación tiene que ver con la obediencia activa por parte del creyente. Y veíamos que se trata de una obediencia intencionada, de una obediencia intransferible, no puede hacerlo otro por ti, de una obediencia incondicional, no depende de las circunstancias, de una obediencia imprescindible, pero también de una obediencia innegociable. Y sin embargo, ese texto de Filipenses 2:12 continúa con el versículo 13, y aquí se nos va a exponer cuál es el segundo riel que tiene que ver en este caso con la obra activa de parte de Dios en el creyente. Si el otro día hablábamos de la obediencia activa del creyente, hoy vamos a estar meditando en la obra activa de parte de Dios en el creyente como el segundo riel, el segundo carril de nuestra santificación. Vamos a leer Filipenses 2, comenzando en el versículo 12 y leeremos a continuación el versículo 13. Dice así la palabra de Dios: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Hasta aquí nuestra lectura. Y como acabo de mencionar, la vez pasada nos referíamos a la importancia indiscutible, innegociable, insalvable de la obediencia activa del creyente en este proceso progresivo de santificación. Pero el apóstol no quiere dar la impresión aquí, ni en ningún sitio, de que esto de la santificación se limita a un esfuerzo humano, como aquel que quiere mejorar su estilo de vida, como aquel que desea introducir algunos cambios en sus hábitos y se da cuenta de que hay algo que hay que cambiar porque las cosas no están saliendo como querría, no están funcionando como deberían, de manera que potencia ciertas actividades y limita a otras o favorece algunos ejercicios y restringe otros. Bueno, esto no es lo que está sucediendo aquí. No es que nuestro esfuerzo nos abre las puertas a una nueva vida. Más bien, lo que la palabra de Dios nos enseña en este capítulo 2 de Filipenses es que es su fuerza la que nos faculta. Es su energía la que nos habilita. Es Dios el que nos legitima para avanzar. Es Dios el que nos permite a nosotros progresar. Progresar en creciente conformidad con Cristo. Progresar en
gradual semejanza a Cristo. No nos olvidemos que esta es la razón de ser de la santificación. No el volar como si fuéramos pájaros, no el levitar como si de algún tipo de culto esotérico se tratase, no arrojar cierta imagen o proyectar cierta imagen distinta al de los restos de los seres humanos. No, el tema central de este capítulo 2 de Filipenses y del Nuevo Testamento en cuanto a este asunto de la santificación está fundado en lo que tiene que ver con la conformidad con Cristo. La progresiva, creciente, gradual semejanza que el creyente ha de tener con Cristo. En este caso particular, en lo que se refiere a la humildad, que es, dice Pablo, el elemento esencial para que experimentemos verdadera unidad. Y por ahí es por donde va a comenzar su exhortación, por la necesidad que todos los creyentes, sin excepción, tenemos de obedecer al Señor en este asunto. Pero enseguida, y apenas con 16 palabras en el texto original, Pablo va a saltar a ese segundo de los rieles, a ese segundo de los carriles imprescindibles para que el tren de la santificación circule, para que la vida espiritual del creyente sea una realidad que progresa, que avanza adecuadamente. Y para ello, en este breve versículo 13 de Filipenses 2, Pablo va a responder a 4 de las grandes preguntas con respecto a la santificación del creyente. 4 preguntas que el apóstol va a responder con respecto a la santificación del creyente. Y la primera de estas grandes preguntas acerca de la santificación del creyente es la siguiente: ¿quién está detrás de nuestra santificación? ¿Quién está detrás de nuestra santificación? Cuando en un teatro de guiñoles observamos cómo se mueven los títeres, nos damos cuenta de que esos muñequitos se mueven, sí, pero hay alguien detrás del escenario. Y sin embargo, nosotros no somos títeres, no dependemos de la articulación de un ser que nos mueve allá donde caprichosamente y arbitrariamente nos quiera mover, y sin embargo este texto nos va a despejar la realidad de lo que ha de suceder en la vida cristiana para que realmente podamos avanzar. ¿Quién está detrás de nuestra santificación? El versículo 13 no deja ningún lugar a la duda. Dios es el que está detrás de nuestra santificación. Y podemos decir, está detrás y está delante, y también a ambos lados de nuestra santificación. Podemos ocuparnos de nuestra santificación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Podemos avanzar en nuestra santificación, podemos crecer en semejanza a Cristo, pero también en esperanza en lo que a Cristo se refiere y sus promesas, porque Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Muchas veces he escuchado en cierto sector de la iglesia evangélica una afirmación parecida a la siguiente: bueno, sí, es verdad, la salvación es de Dios, pero de la santificación me tengo que encargar yo. Bueno, ¿es eso lo que enseña la Escritura? ¿Es eso lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a la manera en la que Dios está obrando en la vida de cada uno de sus hijos? Hace un tiempo leí un libro de John Piper que me impresionó bastante, y en uno de sus capítulos decía lo siguiente: no debemos pensar que después de la justificación comienza nuestro trabajo para Dios como asalariados. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Gálatas 3, 2 y 3.
El autor está citando el Nuevo Testamento para construir su argumento y termina diciendo, Dios fue el que obró nuestra justificación y será quien obrará nuestra santificación. Porque que no se nos olvide que estamos en un terreno espiritual y nosotros no somos los seres espirituales que se nos supone. Es por eso que Dios tiene que intervenir, porque si Él no nos da acceso a ese ámbito espiritual, nosotros no tenemos ninguna participación en ello. Pero fíjate que el texto es implícito, volviendo al capítulo 2 de Filipenses, versículo 13, y no se trata aquí de la descripción de lo que sucede con respecto a una especie rara de cristianos, como si perteneciéramos a un cuerpo de élite o a un grupo de iluminados. Esto es algo, la santificación es algo que Dios se ha propuesto hacer, no solamente entre los mejores, no solamente entre los más interesados, sino en cada uno de aquellos que Él redime y salva de sus pecados. Efesios capítulo 1 dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Y no está hablando de unos pocos o de unos cuantos en una época determinada, está hablando de lo que Él lleva a cabo en cada uno de los que pertenecen a Él. El Dios omnisciente, el Dios omnipotente, el Dios glorioso, el Dios majestuoso, el Dios que se ha acercado para salvarnos, es el mismo que sigue a nuestro lado para santificarnos. Por eso el apóstol puede orar con toda confianza en 1 Tesalonicenses 5:23 diciendo, el mismo Dios de paz os santifique un poquito, os santifique bastante, colabore con vosotros en el proceso. No, el texto dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién está detrás de la santificación del creyente? El apóstol Pablo responde, movido por el Espíritu de Dios, y dice, Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Y eso nos lleva directamente a una pregunta trascendental que este versículo 13, aunque brevemente, también va a responder. Y es la siguiente, ¿cómo tiene lugar nuestra santificación? Dicho de otra manera, ¿cómo obra Dios en la vida del creyente, en la vida de cada creyente? Y Pablo dice, porque Dios es el que obra. Dice el texto que Él, Dios, es el que obra. Y como obra, Él dice tanto el querer como el hacer. El verbo obrar, de la palabra original, o tenemos nuestra palabra energía en castellano, significa aquí literalmente aquel que opera o aquel que efectúa. Y la idea es la de operar, la de efectuar una tarea en concreto. ¿Y cuál es la tarea que Dios opera, que Dios efectúa continuamente, ininterrumpidamente? El texto dice, tanto nuestro querer como nuestro hacer. Y ambas van a resultar de vital importancia en nuestra vida espiritual. Pero comencemos por la primera de las dos operaciones que Dios va a llevar a cabo en la vida del creyente. Por un lado se habla aquí de querer, y eso apunta a una nueva voluntad, a un nuevo deseo, a una nueva inclinación, a una nueva preferencia que antes resultaba desconocida para nosotros. Es un botón que no existía en nuestra sala de máquinas. Resultaba ajeno, invisible o directamente imperceptible a nuestros sentidos. Nuestro corazón de piedra estaba en otras cosas. Nuestra conciencia de carne se ocupaba de otras cosas. Pero ahora que en su luz vemos la luz, la Escritura nos enseña que ambicionamos el serle agradables. Amamos lo que Él ama.
Anhelamos lo que Él anhela. Y como el Señor Jesucristo ora, nosotros también oramos. Sea tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Una nueva voluntad. Nuevos deseos. Y esto resulta milagroso. Esto resulta maravilloso realmente. Y sin embargo, aunque impactante, sería insuficiente por sí solo. Si solamente tuviéramos buenos y distintos deseos, si solamente tuviéramos maravillosas y sorprendentes inclinaciones, nuestra vida no necesariamente sería muy distinta a lo que lo fue un día. Vamos por un momento al capítulo 7 de Romanos. Romanos capítulo 7, comenzando en el versículo 15. Romanos 7, 15. Aquí el que habla es un creyente, y no cualquier creyente, es el apóstol Pablo, uno que ha sido salvado y uno que ha mostrado su perseverancia y compromiso con el Evangelio ya durante décadas. Pero fijaos en qué dilema se encuentra, descrito por su propia pluma. Romanos 7, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí. Pero el hacer el bien, no lo está. Esto es impactante. Porque Pablo es el mismo que escribe Filipenses 2:13. Y aquí nos dice que Dios es el que trabaja, opera, efectúa en nosotros no solamente el querer, sino también el hacer. Y creo que lo construye en un modo, de una manera, un discurso positivo, porque no debemos tomarlo como algo menor que Dios haya obrado para traer a nosotros una buena voluntad. Es algo verdaderamente extraordinario, pero la voluntad por sí sola y a través de su propio impulso no llegaría demasiado lejos. Porque si se tratase solamente de una cuestión de deseo, de interés, de intención, no haría falta la segunda de las operaciones de las que nos va a hablar el texto y que Pablo tanto añora en el capítulo 7 de Romanos. Pero en Cristo no solamente tenemos una nueva voluntad, sino también una nueva habilidad. En Cristo podemos hacer lo que antes no podíamos hacer. ¿Y qué es lo que antes no podíamos hacer, pero ahora sí podemos hacer? Bueno, lo cierto es que no se refiere aquí el apóstol a una tarea en concreto, a una labor en concreto, sino a una actitud en concreto. De nuevo, hemos de ir a otro pasaje para que entendamos perfectamente qué es lo que está detrás. Juan capítulo 8, versículo 39. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 39, porque resulta sorprendente que es el mismo Señor Jesucristo el que va a asentar las bases de lo que el apóstol Pablo está desarrollando aquí. El Señor Jesucristo se encuentra en medio de un diálogo con los líderes religiosos y con los judíos que se creen muy justos y muy legitimados porque son descendientes de Abraham, dicen ellos. Versículo 39 de Juan, ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme, a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Notad aquí ese tono sarcástico contra Jesús, que no tenía, entre comillas, un padre igual que todos los seres humanos. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él.
pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad no me creéis. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Contestaron los judíos y le dijeron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Jesús respondió, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis a mí. Pero yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga. Qué interesante la conexión que Jesús expone aquí entre el deseo y el obrar, entre el ser el verdadero Hijo de Dios y anhelar la honra de Dios o ser un hijo del diablo y buscar lo mismo que busca el diablo. Y regresando a nuestro texto, nos damos cuenta de que Dios va a actuar en la vida de cada uno de sus hijos, operando en ellos un deseo distinto, el de obedecerle a Él, y también operando en ellos una actitud distinta, la de honrarle a Él. Y esto es lo que marca absolutamente la diferencia en este proceso que llamamos de santificación. Y la pregunta sería, bueno, ¿cómo? ¿Cómo es que Él opera un deseo distinto? ¿Cómo es que Él opera una actitud distinta? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que lo hace mediante los llamados medios de gracia. Esas son las herramientas del Espíritu Santo para santificar a cada uno de los hijos de Dios. Solo hay que pensar en lo que Jesús les enseña a sus discípulos en el aposento alto, capítulo 17 del Evangelio de Juan. Mi palabra es verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en la verdad. La palabra de Dios como herramienta para la santificación. La oración como herramienta para la santificación. La comunión, la confesión, la cena del Señor. Y qué bueno sería poder pararnos en cada uno de estos aspectos, pero es importante que una y otra vez no solo lo reivindiquemos, sino que hagamos uso de sus propiedades y beneficios. Eso nos lleva a la tercera gran cuestión acerca de la santificación que este texto nos ofrece. ¿Dónde se experimenta este tipo de actuación de parte de Dios? ¿Cuál es el medio? ¿Dónde es el ámbito en el que esto tiene lugar? ¿A dónde hay que acudir para que podamos verdaderamente experimentar este tipo de actuación sobrenatural de parte de Dios? El versículo 13 de Filipenses 2 nos lo confirma. El texto dice, en vosotros. Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. En vosotros, es decir, en la iglesia de Filipos, es decir, en la iglesia de Cristo. En otras palabras, esta es la realidad de la iglesia de Cristo en su conjunto, porque cada creyente que es salvado es incorporado a esta misma esfera. ¿Cuál? La de la congregación de los santos. Esa es la esfera donde Dios está santificando a sus hijos, en la esfera de la congregación de los santos. Y Pablo va a ser muy explícito en el capítulo 5 de Efesios, comenzando en el versículo 25, porque dice que Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificar a la iglesia, habiéndola purificado por el lavamiento de agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo
una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Es en la iglesia donde la santificación adquiere su principal espacio y mover. Es a la iglesia a quien el Dios santo va a santificar. Y es en el contexto de la iglesia en el que esta santificación se va a hacer más evidente y más constante, más preeminente. Porque no es posible que un creyente sea santificado al margen de la iglesia. Ese no es el plan de Dios para con sus redimidos. Él los incorpora a un cuerpo, Él los une a su Hijo Jesucristo y es en la novia en donde se está haciendo este trabajo de embellecimiento, de purificación, de progresiva transformación, para que exista una total coherencia entre Cristo y su novia, entre la cabeza y el cuerpo. ¿Qué factor tan principal ocupa este en vosotros? 2 palabras en este capítulo 2 de Filipenses, porque el tema que está de fondo es el de la unidad. No nos olvidemos, el tema que está detrás del argumentario de Pablo es el de imitar a Cristo en humildad para que podamos mantener la unidad. Así que la idea de la santidad, de la santificación progresiva, no puede ser separada, no puede ser diseccionada de la experiencia eclesial del creyente. Qué triste pensar en una cultura como la actual en la que el individuo ocupa y lo llena todo. Y ya nos preparamos y nos organizamos para experimentar la vida y la vida cristiana autónomamente, separadamente. Y hay personas que te dicen, hace años que no voy a ninguna iglesia, pero nunca he estado tan bien con Dios como hoy. ¿Pero qué clase de discurso es ese? Esto resulta intolerable a la luz de lo que el Nuevo Testamento nos enseña. No existe tal cosa como una vida espiritual santificada para alguien que vive alejado de la iglesia local. Es imposible, porque está descuidando varios de los medios de gracia de los cuales hemos hablado hace un momento, que solamente se experimentan en el contexto de la iglesia local, con lo cual su santificación no puede ser completa. No puede ser correcta. Sí, no estamos diciendo que en un momento determinado no haya situaciones o circunstancias que nos impidan el participar activamente de la vida de la iglesia, pero que eso se haya convertido en una norma, en un principio de actuación, choca frontalmente con lo que la palabra de Dios dice. No puede ser. No tiene sentido. Nadie puede alegar o defender que su receta salió bien cuando se ha dejado en el camino varios ingredientes esenciales. No es que le pusiste más o menos sal, es que directamente quisiste hacer una paella sin arroz. ¿Qué clase de paella es esa? No, es que a mí me gusta mucho. Bueno, pues siento decirte que estás comiendo otra cosa, eso no es paella. Esto sucede también en la vida cristiana y en particular en este aspecto tan importante de la santificación. ¿Dónde tiene lugar este proceso? En la iglesia, dice el texto. En vosotros, como conjunto, que estáis trabajando unánimemente, dice el principio del capítulo, por el avance del Evangelio, por mantener el testimonio del Evangelio. Hemos mencionado acerca del quién está detrás de la santificación, acerca de cómo tiene lugar este proceso de santificación, acerca de dónde se va a dar este proceso santificador, y terminamos hablando del por qué esta obra de santificación. ¿A qué responde? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la razón detrás de todo esto? Este breve versículo 13 de Filipenses 2 también nos va a dar la solución. Dice ahí, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Literalmente, para su agrado.
o por su buena voluntad. Las semanas se suceden y llevamos casi un par de años de manera regular meditando en esta epístola de Pablo a los filipenses y varias veces hemos visto cómo el apóstol explica a sus lectores que Dios obra, que Dios actúa para su propia gloria. Filipenses 1:11, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Filipenses 2:11, ese está más reciente todavía en nosotros o en nuestras mentes. Toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Y llegamos a nuestro texto, Filipenses 2:13. Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. No debería sorprendernos demasiado que Dios nos santifica para su propia gloria, porque en realidad no es el objeto último de nuestra existencia la gloria de Dios. No nos movemos y existimos por Él y para Él, de quien son todas las cosas. Cuanto más el objeto último de nuestra existencia en Cristo. Sin eludir nuestra responsabilidad, Pablo insiste aquí en que la salvación es la obra de Dios y la santificación también lo es. Si el apóstol exhorta a los creyentes a la obediencia, si los creyentes van a estar en condiciones de obedecer, es porque Dios mismo está obrando en cada una de sus vidas. Un conocido comentarista lo ilustra de esta manera. Podemos tratar de planchar y debemos hacerlo, pero si no estamos conectados a la corriente eléctrica, todo nuestro esfuerzo resultará verdaderamente superficial. Nosotros agarramos esa plancha, pero la energía que la pone en funcionamiento y hace que nuestro esfuerzo resulte efectivo procede de Dios. ¿Eres tú uno de estos que el texto dice están siendo santificados porque Dios está obrando en ellos, tanto el querer como el hacer? Los que son de Él tienen su confianza y su esperanza en Él, porque aquel que los salvó es también el que los santifica. Y por eso podemos creer y descansar en que el que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Qué bendición! Esto no nos vuelve perezosos ni descuidados, sino justamente lo contrario. Como hijos obedientes, queremos hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Que Él nos ayude. Vamos a orar. Señor y Padre, en esta noche te alabamos por tu preciosa obra de salvación, que no terminó con el perdonar nuestros pecados pasados, presentes o futuros, sino que continúa capacitándonos, habilitándonos, legitimándonos para seguir los pasos de tu amado Hijo. Tú estás conformándonos a la imagen de Jesucristo. Y esto es algo inmenso. Esto es algo que escapa a toda expectativa. Y sin embargo, esto que es glorioso es una realidad para los que están en Cristo. Y nosotros queremos beneficiarnos de ello, queremos aprovecharnos de ello, queremos participar de ello para que toda la gloria sea para ti, nuestro Salvador. Pedimos esto para toda tu congregación aquí en Redentor Madrid. No queremos que ninguno se quede por el camino, que ninguno se aparte en el camino. Oramos que todos aquellos que pública y formalmente han expresado su identificación con Cristo y con la Iglesia de Cristo en este lugar puedan crecer en su santificación, porque tú eres el que obra en ellos tanto el querer como el hacer, y todo será para tu gloria. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.